Buenas noches. Seguimos de actividad en actividad, en charla, en emoción y en inspiración en inspiración. Esto es la Pegishá con esta fuerza joven, con este fuego de todas partes del mundo que se unen con un solo objetivo, que es Am Israel Hay, hacer con que haya más vida interna nuestra, más vida en nuestras familias, más vida en nuestra comunidad, más vida en el mundo, porque este es el momento donde cada uno es protagonista de la lucha por la vida, y vida es cuando uno crece, no es como uno existe. Hay gente que existe, que come, que duerme, que camina, que trabaja, pero a lo mejor no están vivos, porque simplemente se quedan buscando su propio beneficio. Pero cuando uno puede en este momento de la Pegishá crecer y descubrir cosas increíbles del potencial que uno tiene, esto realmente es vida y esto es crecimiento. Entonces, hoy a la noche tenemos una persona que ya estuvo con nosotros y las cosas buenas nosotros queremos repetirlo. Hoy Mónica va a tocar otros aspectos de su historia, que es una historia mucho más grande que una hora para poder compartir. Y hoy va a tocar otros aspectos y quería compartir con ustedes un pequeño pensamiento. ¿Cómo nosotros tenemos que ver nuestro pasado y nuestro presente y por lo tanto nuestro futuro? Si uno se queda atado al pasado del Holocausto y decir, y estar preguntando, estar cuestionando dónde estaba Dios en el Holocausto, es un tipo de actitud que de alguna manera es pasiva, y esta actitud, a pesar que existe la pregunta, pero es una actitud que de alguna manera uno se lava las manos y dice, ¿dónde estaba Dios? Y por lo tanto yo no tengo nada que ver con lo que realmente tiene que ver con Dios, porque ¿dónde estaba Él en el Holocausto? Porque Él no nos protegió o cambió todo el rumbo de toda la situación. Este es un tipo de actitud, preguntar y por lo tanto sacarse la responsabilidad. Pero hay otro tipo de actitud que es, ¿dónde estaba la humanidad en el Holocausto? ¿Dónde estaba el valor de aquel ser humano que dice que lo principal es o son los valores humanos, los valores del derecho de cada uno, los valores de la vida, todos esos valores que son hechos por el humano y son cumplidos por el humano y son transgredidos por el humano? Esta es la pregunta que viene justamente para nuestra responsabilidad como seres humanos. ¿Dónde estaban los seres humanos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuál es el concepto de esta pregunta? La pregunta es, uno puede en este momento evaluarse y piense lo siguiente. Los alemanes en el año 1933-34 salieron con una ley de protección a los animales. Aquel que es cruel a su animal puede ser que él va en prisión y por lo tanto es algo de un nivel de intelectual, un nivel de gente que estaba realmente en un nivel académico muy elevado, que eran los alemanes de la época. Y estas leyes son leyes buenas, pero justamente porque ellos seguían solamente leyes humanas y no tenían ninguna base de lo que es una ley divina, lo que es espiritualidad, ellos con la misma ley humana llegaron a decir que no van a hacer nada malo, al contrario, ellos van a limpiar el mundo, van a hacer algo bueno, van a hacer algo para un mundo mejor. Para que haya un mundo mejor, ellos dijeron, primero uno tiene que exterminar la conciencia no buena, que es la conciencia de los judíos. Primero, para que el mundo pueda estar mejor, hay que exterminar una serie de personas o de tipos distintos de nosotros que no estamos realmente categorizados para poder estar con el pedigrí de ellos. Esta mentalidad era una mentalidad que no venía solamente a través de la crueldad. Era una mentalidad racional, una mentalidad donde uno dice estos valores humanos sin Dios pueden llegar a atrocidades, pueden llegar a una crueldad que después
realmente se volvió solo crueldad, pero los primeros pensadores del concepto nazi, los primeros que quisieron simplemente dominar todo esto, tenían la idea de un mundo mejor. Entonces uno tiene que aprender cuando escucha a Mónica, cuando escucha a un sobreviviente, uno tiene que aprender qué hacemos nosotros en relación a lo que nosotros vamos a escuchar. Esto es lo que creo que es nuestra responsabilidad y realmente estamos orgullosos de poder escuchar a Mónica y aprender para nosotros estarnos más orgullosos, con más fuerza en Am Israel Chai, y que cada uno de nosotros podamos decir: yo voy a ser fiel a mi pueblo, a mi familia, a mi futura familia. Voy a formar una familia judía y voy a decir a todo lo que eran nazis o que a lo mejor están pensando en ser nazis: nosotros somos Am Israel Chai y somos eternos y vamos a vivir para siempre, pero gracias a gente como Mónica que quiere con la cabeza erguida decir: yo no soy una sobreviviente, sino yo soy una superviviente, parte de lo que es el sello principal del pueblo judío. Así que, chicos, yo quiero en primer lugar agradecer al Museo del Holocausto, que es donde Mónica es parte y apoya de una manera muy fuerte, muy buena. Quiero agradecer al Museo del Holocausto, su coordinadora ejecutiva, que es Cecilia Bullior, que va a estar acá con nosotros hoy a la noche. Así que, bienvenidos, chicos, vamos a aprovechar. Bienvenida, Cecilia, adelante. Hola a todos, buenas noches. Gracias, Shlomo. Gracias por convocarnos a ser parte de esta pedilla, por convocar al Museo del Holocausto. Solo decirles que el Museo del Holocausto es una institución que tiene más de 20 años, pero que hace 2 años transformó, remodeló su edificio, transformó toda su muestra, creando una muestra nueva. Abrió las puertas muy poquito antes que estallara esta pandemia, pero sepan que seguimos trabajando virtualmente, estamos muy activos en las redes, así que nos pueden buscar como Museo Shoah, como Museo del Holocausto, que más pronto que tarde abriremos nuevamente las puertas de nuestra casa, de nuestra nueva muestra. Contarles que para nosotros es un orgullo estar acá en esta actividad, convocar a Mónica, sobreviviente de la Shoah, pero parte de la comisión directiva del Museo del Holocausto, fue parte también de justamente la creación y la construcción de esta nueva muestra. Para nosotros su mensaje es muy poderoso, es parte del museo, su historia está en el museo, y la idea es que el museo siempre, cuando uno termine de recorrerlo, nos deje justamente, a través de conocer más de cerca esta terrible parte de nuestra historia, nos deje una enseñanza justamente para que seamos personas mejores. Así que gracias a todos por la invitación. Gracias, Mónica, por aceptar. Y bueno, ya hecha la presentación formal, queremos escucharte. Bueno, gracias a ustedes por la presentación. Bienvenidos todos. Sé que algunos ya están en la noche, otros deben estar al mediodía, a la tarde, pero aquí estamos reunidos. Yo nací como Rogel Mosovich en una ciudad llamada Lida, que perteneció a Polonia. Luego en el año 1939 fue invadida por el ejército soviético y pasó a ser Bielorrusia en aquel momento, hoy se lo llama Belarus. En el año 1941 el ejército nazi invade Polonia, de allí a Bielorrusia, y llega a Lida en junio del 41.
En Lida vivía mi familia paterna y mi familia más cercana, mi mamá, mi papá, mi hermana Esther de 12 años y mi hermana Neja de 10 años. Al poco tiempo de la invasión nazi a Lida, son ejecutados 70 intelectuales judíos en la plaza pública y al muy poco tiempo toda la población judía es ingresada a 3 guetos. Al gueto entran tíos, tías, primos y mi abuela materna y mi familia con mi madre embarazada de mí. El gueto nuestro era el gueto Jalurna, van allí caminando, escoltados por los nazis. Un recuerdo que tiene muy fresco mi hermana Esther, también superviviente, y bueno, llegados al gueto, son repartidos en distintas casitas. La nuestra era compartida con otras 2 familias. Y mi nacimiento se produce en el sótano del gueto. Mi hermana Esther recuerda cuando mi mamá y mi abuela bajan al sótano y luego de producido el nacimiento les permiten a las 2 chicas a bajar a conocerme. Al poco tiempo se produce una acción. Una acción es una acción de los nazis que entraban al gueto a amedrentar, matar, robar, y las familias que vivían en nuestra casa resuelven no presentarse como los nazis pedían a un espacio abierto para convocarlos. Y se esconden todos en el sótano, todos menos yo. A mí me dejan en la cama, arropada, pero bueno, una beba recién nacida podía llorar y en ese caso poner en peligro a todos los escondidos. Los nazis entran a nuestra casa, me desnudan, era invierno, y me dejan sobre la cama. Esther dice que ella imagina que debe haber sido porque pensaron que igual moriría. Luego de esa acción, mis padres entendieron que no podían protegernos en esas condiciones y en ese lugar, y resuelven entregarnos a familias no judías para que nos cuidaran, nos protegieran. Yo pienso que ellos evaluaban la posibilidad de no sobrevivir por cómo habían armado todo, dejando las direcciones de familiares en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Argentina, donde teníamos familia tanto materna como paterna. A mí me entregan primera a la familia Shipula. Familia Shipula, en una familia católica, humilde, no tenía hijos y protectores.
Luego hubo una gran matanza en Lida. En otra oportunidad, el 8 de mayo de 1942, hacen salir a todos los judíos nuevamente al playón y de allí caminarse hacia el bosque. En una bifurcación del camino mandan a la derecha a la mayoría de la gente. Y eso significaba directamente a las fosas comunes. Mis tíos, primos, la abuela materna, todos fueron enviados hacia ese lado. Mi padre, mi madre y las dos chicas, yo ya no estaba con ellos, los mandan a la izquierda. Eso significaba volver al gueto. A quienes mandaban hacia la izquierda eran quienes les servían, quienes todavía les servían, porque trabajaban para ellos, y así fue que en ese momento se salvaron. Pero no duró mucho tiempo. En ese momento resuelven ya mis padres entregar a las otras dos hijas a otras familias. Esther, la mayor, va con una familia a una zona más rural, y Neja a otra familia, pero tenía una edad rebelde, de 8 años, y no aceptó quedarse con la familia, lloraba, y ellos finalmente la devuelven al gueto, porque si eran descubiertos, a ellos les cabía el mismo destino que a Neja, o sea, que los mataran. Quien protegía a un judío merecía ser aniquilado junto con el judío. Y mientras tanto, voy a comentar sobre mi familia materna. Mi madre venía de otra ciudad pequeña, más pequeña, que se llamaba Colone, también en Bielorrusia, y el resto de los tíos y primos y abuelos estaban en otra ciudad también pequeña, Kosovo, que no es Kosovo, sino Kosovo de Bielorrusia. Allí era una familia muy grande también, ya muchos miembros habían emigrado a Estados Unidos, a la Argentina, incluso algunos a lo que es hoy Israel, a Palestina en aquel momento. Todos los que no habían emigrado fueron aniquilados durante la Shoah. Yo visité Kosovo y fue muy emotivo. Nos recibió la intendente de Kosovo con fotos de la época en que los judíos vivían en Kosovo, con el mapa, con los nombres de las calles de Kosovo de la época de los judíos,
con casas marcadas donde vivían judíos. Y una profesora de historia, que era la que sabía inglés, nos acompañó en la recorrida. Fue muy emotivo ver lo que fue el Tarbut, el colegio Tarbut, que seguía siendo una escuela, por supuesto, ya no Tarbut. Detrás del colegio Tarbut estaba el cementerio judío y no se construyó nada allí. En un momento dice que araron y aparecían huesos humanos. En las casas que estaban señaladas como las casas de los judíos, pudimos reconocer casas de familias, de familiares tanto nuestros como de otra gente conocida que vive en Israel o que vive en La Plata, y pudimos entrar. La docente esta le pidió a sus alumnos que pregunten en sus casas qué es lo que recordaban de esa época. Y lo que descubrió es de que mucha gente encontró afuera de su casa, en el patio, jardín, enterradas candelabros, todo tipo de enseres, muchos de judaica. Hay una historia que se corroboró, que circulaba en la familia, mis tíos que habían emigrado antes, y es que había un rabino, Rav Motele, que cuando vinieron a desalojar a los judíos de Kosovo, Rav Motele se puso al frente de los judíos y fue el primero en ir hacia una pequeña colina donde ya estaba la fosa común abierta y donde fueron aniquilados todos los judíos de Kosovo y gran parte de mi familia. Nos conocimos también a una familia polaca que nos contó anécdotas, y entre ellas esta del Rav Motele, así como que cuando venían las fiestas judías, les regalaban a ellos unos panes muy finitos, muy finitos, que comían los judíos cuando era su fiesta, nuestra matzá. Recuerdan los pobladores que la tierra se movió durante mucho tiempo en esa colina donde fueron enterrados vivos muchos judíos de Kosovo. Vuelvo a Lida. En Lida la guerra termina antes que lo que termina realmente, porque el ejército soviético, que fue expulsando y haciendo retroceder al ejército nazi, cruza la línea de Lida en un año antes, en el año 44.
una vez que termina la guerra en Lida, o que Lida es liberada en realidad, que Lida es liberada, vuelven a la casa familiar los pocos sobrevivientes de nuestra familia, de una familia muy numerosa y aniquilada ese 8 de mayo en la fosa común. Vuelven mis tíos Yochebed y Menachem, ambos habían perdido un hijo, el menor, en la fosa común, y el hijo mayor, que había salido con ellos como partisanos, fue muerto delante de ellos por un colaboracionista polaco. Y acá tenemos los polacos que nos protegieron a nosotros, a Esther y a mí, y este polaco, colaboracionista nazi. O sea, no se puede hablar de que todos los polacos son una cosa u otra, hubo de todo. Si hubiera habido más protectores, tal vez distinto hubiera sido el resultado. Yochebed y Menachem fueron partisanos. Por si alguien no conoce el concepto de partisanos, eran los que luchaban en contra de los nazis. Había partisanos judíos, había también partisanos rusos, que en general eran comunistas. Vuelve también a la casa familiar mi primo David Boyarsky. David perdió a su padre, que fue muerto aún antes de la creación de los guetos por un colaboracionista polaco. A su mamá en la fosa común, y a su hermanita deportada a Majdanek. Y luego traen también a mi hermana Esther, que va corriendo a la casa esperando encontrar a mamá y papá. David la retiene y le dice: las únicas que sobrevivieron fuiste vos y Rógele. Por mi primo David sabemos que él, como partisano y con otro grupo de partisanos jóvenes que lucharon fuertemente contra los nazis, además de protegerse en los bosques, y que estuvieron con un grupo muy numeroso y muy aguerrido de partisanos, el grupo de los hermanos Bielski, que si quieren leer alguna historia realmente increíble de salvataje, de heroísmo, pueden buscarlo y leerlo. Bueno, David y un grupo de jóvenes volvieron al gueto de Lida, porque ya tenían conocimiento de que el gueto va a ser aniquilado. Aniquilado quiere decir llevado toda su gente, normalmente en trenes, a campos de exterminio. Y llegaron a Lida
su hermanita, que es a quien él esperaba poder llevar con él, no aceptó ir. Estaba tremendamente deprimida después de que su madre había sido muerta y su padre, y bueno. Y en esa oportunidad David encontró a mi padre y vio a mi padre y a mi madre, con lo cual nosotros sabemos que hasta al menos el 18 de septiembre de 1943 estaban vivos. Y el 18 de septiembre fueron llevados en trenes, el gueto quedaba muy cerca de la estación de tren, a Majdanek. Mi primo pudo escaparse y el resto del grupo corrió la misma suerte que la gente de Lida. Los atraparon y no pudieron salvarse. Esther y mi tía Yocheved me vienen a visitar a la casa de los Shipula. Esther recuerda que yo salí corriendo, llorando, por supuesto que no la reconocía. Y mientras tanto, mi tía Yocheved ya había resuelto que ellos emigrarían a la Palestina del mandato británico. Bueno, y que llevarían a mi primo David y a Esther. No a mí, porque era muy pequeña y las condiciones de viaje no lo permitían. Ustedes saben que en esa época no se permitía la entrada de judíos a ningún lado, incluso tampoco a la Palestina del mandato británico, que permitía solamente un cupo muy limitado. Así que viajaban en forma ilegal, en barcos ilegales, y bueno, muchos eran atrapados y mandados a... se llama Larnaca, la ciudad de Larnaca, una isla. Después, entonces, Esther no, hasta el día de hoy, a pesar de que ya mi tía no vive, ella no le perdona que no me hayan llevado con ellos. Mientras tanto, la familia en Argentina, en Estados Unidos, se moviliza para tratar de traerme a mí al seno familiar, cosa que no fue para nada fácil. Argentina no permitió mi entrada porque, bueno, existía una determinación de no permitir la entrada de judíos y menos niños. Eso fue una decisión gubernamental. O sea, no fue una casualidad ni fue un hecho fortuito, fue una decisión. Estados Unidos tampoco permitía la entrada, salvo a cupos limitados, y bueno, yo estaba fuera del cupo.
finalmente el Congreso Judío Mundial se hace cargo de mí. No fue fácil tampoco con los Shipula, que no quisieron entregarme, estaban encariñados conmigo, era lo más cercano que tenían a una hija. Pero bueno, primó la decisión familiar. El Congreso logra hacerme documentos a nombre de Rachela Mosovich. El nombre que me habían dado los Shipula era Irina Shipula, y que había también una posibilidad de que saliese el pasaporte como Irina Shipula, pero finalmente fue Rachela Mosovich. Del ida entonces me mandan a Suecia. Estoy durante largos meses en un orfanato en Suecia. Bueno, no sé por qué. No fui ni Rogele, ni Irina, ni Rachela, y me llamaron Mónica. Estoy largos meses en el orfanato, ya hablo sueco con los niños, y finalmente puedo salir de Suecia hacia Uruguay, hacia Montevideo, donde tenía también un tío, y si bien Uruguay tampoco tenía las puertas abiertas para los judíos, sí permitía la entrada a quien tuviese familiares. Y entonces mi tío de Uruguay me adopta y así llego a Uruguay. Pero la familia había resuelto que yo viviese en Buenos Aires con mis tíos Jaime y Raquel Mosovich, él hermano de mi papá. Mi tío me lleva a Uruguay, me lleva a Buenos Aires, o sea, de Montevideo a Buenos Aires, y me deja en Buenos Aires. Y aquí se hace documentación falsa como Raquel Mosovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, hija de Jaime y Raquel Mosovich. Como mi mamá se llamaba también Raquel, hicieron honor al nombre que me dieron mis padres, pero me llamaron Mónica, el nombre que cruzó el Atlántico. Y bueno, y sigo siendo Mónica hasta hoy. Bueno, bueno, espero preguntas. Ya vi que había algunas, pero bueno, el Rav Shlomo las va a hacer. Muchas gracias, Mónica. La verdad, acá la gente haciendo preguntas para todos, preguntas más privadas. Son momentos donde uno viaja con vos en todos estos viajes, en todos estos caminos que tuviste. Como dijimos antes, no solo sos sobreviviente, que a veces uno usa la palabra sobreviviente como sobrevivió, pero acá es como que pasaste por arriba de todo esto, es una superviviente, como dijimos siempre. Hay una pregunta: ¿qué pensamientos tuviste en los momentos más difíciles para poder salir adelante? ¿Qué te pasaba por la cabeza y qué dejabas de entrar en tu pensamiento o lo cambiabas el pensamiento? ¿Cómo fue en los momentos más difíciles lo que pasaba internamente, no lo que te hacían? Muy buena pregunta. Bueno, hubieron muchos y distintos momentos. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por lo que me hizo ser muy activa. Y es algo que me surgió en la adolescencia. Y es que si yo sobreviví,
que como que tenía que justificarlo, que tenía que hacer cosas importantes. Estoy hablando desde la adolescencia, ¿sí? Y eso me empujó siempre a ser activa y a pensar siempre hacia adelante e ir por buenas acciones, ir por decisiones que fueran, diría, fundamentales. Yo hice aliá con casi un doble sentido. Por un lado hice una aliá sionista, kibutziana, buscando lo mejor del hombre. Y por otro lado, para reencontrarme con mi hermana. Si hay algo que yo no admito es la injusticia. Entonces eso también me lleva a ponerme en un lugar de protector y de no permitir que se hagan cerca mío injusticias. Cuando era chica, fue muy extraño porque a mí nunca me contaron mi historia. Mi historia la fui descubriendo sola, desde conversaciones de los adultos que en aquella época creían que los chicos no oyen, no entienden, no saben, y decían cosas como, esta es la nena que trajeron de la guerra. Yo hablaba yiddish, yo entendía yiddish, yo aprendí yiddish y castellano junto. Y entonces lo decían en yiddish. Y bueno, otra situación que tengo así muy, muy patente, era mis tíos no eran observantes, pero tradicionalistas. O sea, Yom Kippur se ayunaba, Pesach se celebraba, Rosh Hashanah, y bueno, íbamos al Shil, que hoy es de Jabat, en San Fernando, en el Shil de San Fernando. Y íbamos entonces al Beit HaKnesset, y para Iskor todos los chicos iban al patio a jugar, se los sacaba. Y yo no sé de qué manera, pero mi tío papá lograba que yo estuviera al lado de él en Iskor. Siempre había diferencias entre los otros chicos y yo. Estas pequeñas cosas. Por otro lado, no había una foto mía que no fuera desde a partir de los 6 años y medio que llegué a la Argentina, salvo algunas fotos últimas de Polonia. Y bueno, llega una edad en que uno dice, espera, ¿cuándo fui bebé? Por otro lado, yo escribía cartitas primero dibujitos, después cartitas en yiddish, a mi hermana Esther. Mi hermana Esther no hablaba castellano. Y cuando yo hacía alguna pregunta me decía, no, Esther viajó a Israel siendo chiquitita. Desde Argentina, una nena chiquitita, no puede viajar a Israel. Eso a pesar de que era chica, lo entendía.
y me hacían escribir esas cartitas que finalmente incluía a ellos como papás de ella, y no cerraba, una hermana que fue chiquita y que no habla castellano. Bueno, todas esas cosas se fueron, y luego empecé a encontrar documentación. En un mueble, mi pasaporte, cartas en polaco, cartas en inglés, documentos, y a medida que fui estudiando inglés, aún en la primaria, fui leyendo más o menos las cartas, y bueno, y en esa época ya tenía conciencia de que no debía hablar de eso. Yo hice un borrón de toda mi historia. Yo diría de que mis primeros recuerdos son de Uruguay, ni siquiera de la llegada del avión ni de nada de eso, sino de la reunión que se hizo en la casa de mis tíos, como siempre cuento, un mantel blanco, un montón de gente y el ruido del tranvía que pasaba por la calle, que evidentemente no era un ruido conocido. Y creo que esas situaciones hicieron también que esas situaciones me ayudaron a pasar ese momento de dolor, de incertidumbre, y a mirar hacia adelante, o sea, el aquí y el ahora. Para mí fue mucho tiempo el aquí y el ahora. Y eso me ayudó también bueno, a pasarla mejor. ¿Tus padres adoptivos te contaron la historia así del todo el comienzo, no? No, Dijiste que no. nunca me contaron la historia. La historia no se las conté yo, sino que cuando yo tenía muy claro qué es lo que había sucedido y que ellos no eran mis padres, y a los 14 años, un domingo, les dije que quería hablar con ellos, y fui yo quien les dije que yo sabía que ellos no eran mis padres, pero que bueno, que los quería y que yo sabía que ellos me querían a mí. Bueno, fue un momento muy difícil, muy duro, pero también muy amoroso, muy cálido, y lloramos todos, abrazamos todos. Y luego yo en realidad no quise preguntar mucho, no quería hacerles doler, a lo mejor tampoco quería que me doliese a mí más de lo que ya me dolía, y no hice grandes preguntas. Tal es así que yo hice la reconstrucción de mi historia muchos años después. O sea, en principio lo que sabía era que no eran mis padres, que vine de la guerra, que mis padres fueron muertos, que tenía otra hermana, pero más o menos hasta ahí. Y la reconstrucción la hice muchos años después, con los testimonios ya de Esther, que mucho tampoco quería contar. Esther hizo un camino distinto al mío. Ella no puede entender cómo yo doy tanto testimonio. Yo escribí un libro, ¿por qué escribí un libro? Ella no lo podía entender, porque ella siempre me decía, escúchame, yo nací cuando llegué a Israel, y mi historia es de ahí en adelante. O sea, ella encontró ese camino para sobrevivir. Ella a sus hijas no les contó su historia. A sus hijas yo les conté la historia familiar, pero sí ya a sus nietas. A sus nietos, los nietos saben preguntar mejor que los hijos. Los nietos insisten, los nietos preguntan, repreguntan, y
Y los nietos le hicieron contar la historia, tal es así que después ella también, ya siendo muy grande, dio un testimonio para Yad Vashem. Pero yo tomé el camino distinto, o sea, a mí me duele, cada testimonio es otra vez abrir y recordar más, y cuando estoy cerca del testimonio, bueno, vuelvo casi a repasar la historia, pero tengo un objetivo por el cual lo hago, y es, bueno, que estas cosas no vuelvan a suceder y que se sepa, que el mundo sepa, y creo que es la mejor manera de colaborar en construir una sociedad mejor, de construir una sociedad libre de prejuicios, libre de discriminación. Una sociedad preguntan acá si en algún momento tuviste que hacer terapia para como pasar por encima y crecer por toda esta situación. Por supuesto que no estabas acá. No hice nunca en mi vida terapia. No. Autoterapia. Autoterapia sí. O sea, pensé mucho en mí y en los que me rodearon, ¿sí? ¿Te sentís elegida por haber sobrevivido? Qué pregunta, Rafa. A ver, se habla mucho de la culpa del sobreviviente. Y hay algo de eso. ¿Por qué yo y por qué no Neja? ¿No es cierto? ¿Por qué yo y por qué no otros niños? Y entonces, de ahí viene lo que yo dije antes, de que si sobreviví, como que tengo que hacer más trabajo, tengo que dar más. Quedar más, no sé si la forma de decirlo es para pagar o para merecer estar viva. Claro, el Rebbe la verdad dice que nosotros todos somos sobrevivientes y por lo tanto tenemos la responsabilidad de transmitir y de hacer bastante para, no se puede decir contrarrestar la situación de que 6 millones no están hoy en día, pero realmente hoy en día hubiera estado muchos más millones de Yehudim por toda esta situación y nosotros tenemos que luchar para poder estar en el lugar de ellos. O sea, cada uno de nosotros tenemos que multiplicarnos en nuestras acciones, sacar, como se dice aquella historia de una persona que fue a pedir una bendición a su Rebbe. Entonces él pide la bendición para que él sea rico. Entonces el Rebbe le da la bendición para que él sea rico y él sea rico finalmente. La cosa es que cuando él no era tan rico, él recibía mucha gente en su casa, ayudaba a la gente. Ahora que es rico, él no tiene más tiempo que él mismo atienda a la gente. Entonces él dejó otra gente encargada. Esta gente encargada simplemente quería irse a casa y no estar tan encargada de la gente necesitada. Entonces el Rebbe, cuando fue ahí a verlo, lo llevó a la ventana y le dijo: mira, ¿qué es lo que ves a través del vidrio? Acá veo niños jugando, veo gente mayor caminando, veo jardín, veo una serie de cosas, ¿ok? Ahora el Rebbe lo llevó frente a otro tipo de vidrio, que era un espejo. ¿Y acá qué ves en este vidrio? Dijo: Rebbe, yo veo a mí mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en aquel vidrio vos ves a los demás y en este vidrio ves a vos mismo?
Y Rebe, pero es muy simple, porque atrás de este vidrio, de este espejo, hay una película de plata y que esto es lo que me deja ver a mí mismo. Entonces el Rebe dijo, esto es el concepto. Cuando uno tiene una película de plata, o película en la mente, o película física, o película en su corazón, de plata, que esto es el propósito de la vida, entonces uno se mira a sí mismo. Entonces, creo que esto es el concepto, que vos sentís que el hecho de que vos estás viva, podés ver a los demás y ver que nosotros necesitamos de ustedes, nosotros necesitamos del mensaje, necesitamos también la manera como contás, los sentimientos que contás y el orgullo que contás realmente de poder ser judía. Una pregunta acá, ¿cómo es tu familia hoy en día? Y si contaste a todos ellos la historia, por supuesto. Bueno, mi familia está formada por mi esposo, 3 hijos, o sea, 2 hijas y un hijo, y 6 nietos. Bueno, si hay algo de todo esto que quedó muy marcado en mí, es el tema de las mentiras, los ocultamientos, y entonces como que hago un culto de la verdad. Y entonces yo dije que a mis hijos yo les voy a contar mi historia a medida que surja, que pregunten o de a poco. Bueno, finalmente no fue tan de a poco, yo empecé sí de a poco, cuando, bueno, abuelos, abuelas, etcétera, etcétera, y entonces fui contando, hasta que dieron en la Argentina la película Shoah, de Lanzmann. Y los chicos eran todavía chicos y no pude evitar de que la vieran, o sea, querían verlo y querían verlos, ellos ya sabían de que yo había participado, que yo había nacido durante la época y todo eso, así que fue como muy fuerte tener que explicarles dentro de lo que la película mostraba y de lo que había sido mi vida. De todos modos, en esa época yo todavía no había investigado todo lo que luego investigué acerca de lo que había pasado y cómo y cuándo y con fechas. Y tanto es así que hace no mucho tiempo mi hijo, que ya es, por supuesto, adulto, papá de 2 niñas adolescentes, me dijo, mamá, vos nos contabas como si fuera un cuentito. O sea que de todos modos yo no había contado, no había podido contar la historia como realmente había sido. De todos modos, bueno, yo viajé con ellos a Lida, con los 3 chicos, hicimos un viaje de raíces, vimos la casa donde yo había vivido con los Shipula, vimos donde estaban las fosas comunes y que, bueno, hay monumentos ahí. Vimos la bifurcación de la que hablé y fue realmente un viaje muy importante y bueno, y de raíces. Pero sí mis nietos preguntan y repreguntan, y fui a las escuelas de todos a dar testimonio, en algunos casos a las escuelas, en otros casos incluso era segundo grado, o sea que tuve que bajar el testimonio
a niños de segundo grado, y que lo increíble fue que ellos iban por más. O sea, preguntaban, hacían preguntas ya de adultos y que por supuesto no las eludí. Así que bueno, esa es... Acá preguntan si crees en Dios o antes creías o dejaste de creer después de la Shoah. Bueno, antes de la Shoah yo ni creía ni no creía, era muy... después de la, digamos, durante la Shoah. Y después yo llegué a la casa de mis tíos, que es desde ahí donde yo comienzo a, digamos, a tener pensamientos, y bueno, nosotros éramos judíos tradicionalistas, que se creía en Dios, si bien no se cumplían demasiadas mitzvot. Algunas sí, yo creo que las más importantes sí. Y en realidad hoy igualmente seguimos manteniendo una familia tradicionalista. Nuevamente los hagim se respetan en casa, nos reunimos siempre, mis nietos hacen Ben y Bat Mitzvah, y esa es digamos que Perfecto. Yo quiero decirte que cada mitzvah que haces vale por 1000 mitzvot que yo hago. Para que tengas una idea así pequeña, porque nosotros leemos en los libros de nuestros superhéroes y vos sos uno de ellos. Entonces tu mitzvah y tu vivencia y tu situación vale por 1000 mitzvot de cada uno de los rabinos. Así que lo que dijiste como algo chico, la verdad, en calidad es más grande que nosotros. Porque Dios no ve la cantidad de la mitzvot que nosotros hacemos, sino ve el entorno, la situación, ve el contraste, en qué situación tuvimos que hacer una mitzvah, qué dificultad, qué fuerza pusimos ahí adentro, y es algo mucho más complejo que simplemente hago o no hago una mitzvah. Entonces, tu mitzvot tiene un valor muy grande. Acá hay una pregunta. ¿Cómo le afecta el tema de la asimilación después de tanta lucha por el judaísmo para que el judaísmo sobreviva? Bueno, yo soy optimista por naturaleza. El judaísmo no va a morir. El judaísmo va a existir, va a ser. Y bueno, y por otro lado, los judíos en el mundo, a pesar de que de a poco siguen creciendo, y la asimilación, bueno, es algo contra lo cual se debe trabajar, yo no diría luchar, sino trabajar y atraer hacia las fuentes y atraer hacia el judaísmo, enamorar a la gente con el judaísmo. Yo siempre digo de que el acercamiento hacia el judaísmo no tiene que ser por el dolor o el horror o a partir de temas como la Shoah, sino por el amor que el judaísmo nos brinda, y ser orgullosos del judaísmo y conocedores del judaísmo en sus distintas formas. Yo respeto todas las formas, y quien es un judío más ortodoxo, menos ortodoxo, pero mientras se sienta imbuido del judaísmo, en cualquiera de sus formas, bienvenido sea.
Parece que vos sos de Chabad, porque estás hablando con tanto ímpetu del enamoramiento del judaísmo, que antiguamente, la verdad, muchos padres o maestros eran los policías de Dios, que esos obligaban a los hijos o a los alumnos vivir judaísmo. Y la verdad, como dijiste, el hacer la persona enamorarse del judaísmo es como que nosotros somos los vendedores de Dios, el marketing de Dios, y que eso viene realmente a través de la alegría. Así que, la verdad, como dijimos antes, vos sos mucho más que una sobreviviente, sos superviviente, y por eso ya te nombramos acá una emisaria del Rebbe para despertar los corazones, que viene justamente a través de mucha gente. Yo me acuerdo cuando hablé también el otro día, yo me acuerdo cuando yo iba a un movimiento así juvenil, cuando era chico. Entonces ahí ellos hablaban mucho del antisemitismo y hablaban mucho qué pasaría si una persona te insulta y cómo vas a defenderte y todo eso. Entonces la gente daba mucha énfasis al defenderse del antisemita. Esto es mi judaísmo. La verdad, como dijiste, el judaísmo es no defenderse, sino el judaísmo es crecer, es la alegría que se integra dentro de la vida diaria del judío, no solo de ser judío, sino de vivir como judío. Eso es algo espectacular. Acá hay una otra pregunta. Si vos considerás antisemitismo y antisionismo algo que tiene que ver una cosa con la otra. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el judaísmo en nuestros días está ligado con el sionismo. O sea, Israel es parte de nuestro judaísmo y no se lo puede separar. Y quien trata de artificialmente decir que es anti-israelí y partiendo desde el sionismo, porque históricamente fue el movimiento sionista el que creó el Estado de Israel, está negando parte de nosotros mismos. Y yo considero de que el antisionismo o anti-israelismo y el antisemitismo están absolutamente ligados. Y de hecho, cuando uno mira a los enemigos que se llaman anti-israelíes y los antisemitas, son los mismos. No son distintos, no son dos etnias distintas, es la misma. Acá pregunta si podés describir un poquito más cómo hicieron los judíos para sobrevivir a las condiciones del gueto. Bueno, no solo las condiciones del gueto. Yo creo que los seres humanos estamos capacitados para sobrevivir en situaciones muy distintas. Nosotros en esta pequeña situación, que podemos llamarla hoy pequeña, ¿no es cierto? Porque esto frente a otras pestes es mucho más liviana, pero estamos viviendo una situación irregular, es una pandemia que está tomando a todo el mundo. Y sin embargo nos acostumbramos a que hoy murieron por el COVID 125, que son 300 y no sé cuántos miles los afectados, o no sé cuánto, y ya lo escuchamos como una noticia, aceptada. Y hemos visto casos de sobrevivencia, como en Chile, que se hizo justamente hace poco un aniversario, los mineros.
O sea, el hombre está capacitado para sobrevivir situaciones muy difíciles. Y creo que la pulsión de vida, la pulsión de sobrevivencia, hace que uno se vaya adaptando a estas condiciones. Pero por otro lado, los judíos en el gueto, si bien no había alimentos necesarios, no había medicina, pero sin embargo se mantuvieron los servicios básicos y la gente se organizaba para seguir leyendo, para seguir estudiando, para cantar, para tocar música, para enseñarle a los niños en las mínimas condiciones. Y eso ayudaba seguramente al ambiente. Distinta es la situación de los campos de exterminio o los campos de concentración, en donde las imágenes que nosotros hemos visto cuando se liberaron los campos, que eran espectros humanos, no eran seres humanos. Y sin embargo, había cierta dignidad en todo eso. Y se protegían unos a otros, y por supuesto que había también situaciones dramáticas y situaciones en donde no todo era lo ideal como podía haber sido, y había robos entre ellos, pero de todos modos lo normal era el tratar de vivir, el tratar de sobrevivir. Y acá unas palabras a esos sobrevivientes de los campos, y que luego de haber pasado lo que pasaron, tuvieron que pasar todavía por otra situación, que fueron los campos de refugiados. Después de haber pasado esa época, el campo de refugiados, que también los tenían encerrados y que no tenían a dónde ir. Tenían comida, pero las condiciones elementales de libertad no las tenían, tampoco las tuvieron. Y no tuvieron posibilidades de ir a ningún lado. Cada uno se tuvo que arreglar como pudo, algunos mejor manera, otros no tanto, y sin embargo salieron adelante, formaron familias, encontraron su lugar, y bueno, nosotros tenemos en Latinoamérica sobrevivientes, y vemos que son gente que después de haber pasado lo que pasaron, pudieron rehacer sus vidas. Así que yo creo que las condiciones en que vivieron eran tremendas, pero nuevamente la pulsión de vida hizo que pudieran salir adelante. Muy bien, muy bien. Acá hay una pregunta: ¿por qué elegiste finalmente quedarse con el nombre Mónica? Bueno, mis tíos acá, cuando llegué y era Raquel, y mi tía era Raquel, y en una familia judía, los hijos no tienen los nombres de los padres vivos. En este caso yo me llamaba Raquel y mi tía se llamaba Raquel. Entonces me dejaron el nombre que me pusieron mis padres, pero me llamaron Mónica, justamente para evitar esa situación de que la madre y la hija tuvieran el mismo nombre. Yo no es que opté por Mónica, pero cuando ya quise
recuperar el nombre Raquel. Quien se enteraba que me llamaban Mónica, empezaba a llamarme Mónica. Así que el único lugar donde me llaman Rógele, hasta el día de hoy, es en Israel. Mis sobrinas, mi hermana, mi primo David, o sea, ya ahora los hijos, allí me siguen llamando Rógele, pero acá no pude imponer el Rógele y quedó Mónica y ya lo acepté como Mónica, y Davidovich es el apellido de mi esposo. Así que hice un resumen. En el registro civil de Dios sos llamada Rachel. Sí, claro que sí. Claro que Acá hay muchos y muchos agradecimientos y que es un orgullo para nosotros estar en esta charla en contacto con vos y que podamos realmente aprender y podemos estar conectados con la fortaleza, la resiliencia, que realmente es muy admirable. Muchas felicitaciones y agradecimientos de todos los jóvenes de distintos lugares que acá están escribiendo. Y lo que quería es, a lo mejor si que tenés algún mensaje para los jóvenes hoy en día, cuando ellos de alguna manera toman la responsabilidad de la continuidad de nuestro pueblo, del orgullo de nuestro pueblo. En esta pandemia, en el momento que nosotros vivimos hoy, ¿qué mensaje podés dar de toda tu experiencia? Bueno, el primer mensaje sería que siempre sean protectores. Que uno frente a una situación difícil puede tomar dos posturas, o ser protector o ser indiferente. Y ser indiferente es posiblemente la peor ubicación, porque el indiferente ve las cosas y no hace nada por modificarlas. El indiferente no toma decisiones, se queda con lo más fácil. Y el lugar que debemos ocupar, entonces, es el de ser protector, el de no permitir que otros hagan lo que nosotros consideramos que está mal. Por otro lado, ser tolerantes. A mí en realidad me gusta más la palabra hablar de convivencia. O sea, convivir en sociedad no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que esforzarnos para que la convivencia sea un valor que mejorar al mundo. Y eso se puede hacer todos los días, siempre, y bueno, ser consecuentes con eso. Creo que Dios tenemos una misión y esa misión debemos cumplirla.
Perfecto, perfecto. Como puse en el chat, el rabino Yoel Migdal mañana a las 14 horas va a hablar un poquito más sobre la parte de fe después del holocausto, donde estaba Dios en el holocausto y todos estos conceptos. Y hablando del Museo del Holocausto, justo en un día antes de la inauguración acá del nuevo museo, acá en Buenos Aires, estuve ahí y la verdad impactante y la verdad increíble lo que hicieron ahí, más allá de los millones de dólares que pusieron, pero hay mucho, mucho detalle para que cada joven, yo había dicho, mira, cualquier joven que va a pasar por el lazo este año tiene que ir ahí, así que todavía estamos a tiempo. Pero prefiero igual que venga Mashiach, que no tengamos que estar tan conectados con esta situación, pero es algo realmente un trabajo increíble que han hecho y quiero felicitar también a vos, que sos parte de la comisión ahí del museo y también tuviste que ver con todo esto. Hay ahí como cosas, no sé, no quiero describir ahora, pero son cosas muy fuertes. Preguntan acá si alguna vez estuviste en Yad Vashem. Sí, estuve en Yad Vashem, estuve en el viejo Yad Vashem, estuve en el nuevo Yad Vashem. Realmente como museo es maravilloso y yo creo que lo más importante es todas las actividades educativas que hace y el recogimiento de tanto material sobre la Shoah, de testimonios, es una maravilla cómo se trabaja en lo educativo. Y bueno, nuestro museo también trata en principio tenemos relación estrecha con Yad Vashem, también con el Museo de Washington, y bueno, también tratamos de superarnos en la actividad educativa día a día con nuevos programas, y bueno, y a ustedes los esperamos ni bien se pueda. Muy bien, muy bien. Espectacular. La verdad es que tengo acá muchas más preguntas, pero en primer lugar el agradecimiento. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede activar su micrófono para hacer una pregunta directamente a Mónica. Puede hacerlo en este momento. A ver si alguien quiere, así más vivencial en este momento. Buenas noches. Me llamo Benny. Algunos hicieron pregunta por privado para mí. Sí, la mandé. Parece que ellos tenían... Sí. Sí, pero ya que ofreció que la diga por micrófono, qué mejor que eso. ¿Cómo está, señora Raquel? No escuché todo el programa, pero me imagino que estuvo muy interesante, como cualquier tema de la Shoah, del Holocausto, etcétera. Pero, ¿cómo hizo para lograr esa paz interna después de lo que habrá pasado? Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente vive insultando al otro, haciéndole bullying a otros, y muchos niños y muchos adultos o jóvenes crecen con un trauma, con una molestia que no se puede comparar a lo que una persona pudo haber vivido en el Holocausto, pero le causa un trauma de por vida. ¿Cómo usted logró esa paz interna que tiene hoy en día después de lo que pasó? Bueno, yo creo que yo fui durante toda la vida tratando de superarme yo. Y en ese trabajo de superarme yo, creo que encontré la forma de poder convivir con el otro y de poder aceptar al otro tal como es. Muchas veces me preguntan, ¿vos odias? Sí.
Es un sentimiento que yo no quiero tener. Y entonces me parece que eso me ayudó a tener paz, no odiando, no... después, no sé, a lo mejor es intrínseco mío, pero de nuevo, no estoy psicoanalizada, pero mi idea es que yo, para vivir y sobrevivir cada una de las situaciones, porque en la vida siempre tenemos situaciones difíciles, tal vez no tan traumáticas como es la Shoah, pero nos pasan cosas durante la vida. Y si uno no es minimizar, pero es ponerlas en su justo espacio, en su justo valor, no sobrecargarlas. Bueno, eso también da paz. No sé si respondí suficiente. Sí, perfecto. Hay un concepto que hoy en día también mucha gente anda muy ansiosa y la ansiedad es algo muy fuerte. Antes había una charla de ansiedad, estaba lleno y como Zalme ahí a mi hijo había hablado en esta charla, que hoy en día se ha como aumentado muchísimo todo lo que es la venta de ansiolíticos y todo esto. Hay gente que dice que esto es un lujo. O sea, es un lujo estar ansioso hoy en día. Porque en tu época, cuando vos tenías que luchar por la vida, la época que pasabas por estos momentos, no había la posibilidad que uno piense qué pasa con mi ansiedad, si estoy en el camino correcto, quién soy, si la gente me quiere, tengo que yo afianzar mi identidad y todos estos conceptos que nosotros tenemos hoy en día y es algo muy común. Pero una de las salidas más importantes para salir de la ansiedad y salir de su ego es, como vos dijiste, empezar a iluminar, empezar a transmitir, empezar a proteger a los demás, empezar a inspirar a los demás. Y esto es lo que hacemos siempre. En primer momento que uno empieza a pensar un poquito más sobre uno mismo, sobre a lo mejor que te duele esto o pensás lo otro, entonces salí de vos, empezá a pensar en el otro. Entonces uno tiene que hacer realmente parte de la historia. Tus hijos en el futuro te van a preguntar, ok, vos tuviste en 2020 en la pandemia y toda esta cosa histórica, pero ¿qué hiciste vos? ¿Fuiste víctima o fuiste alguien activo? Vos llamabas a la gente mayor, vos ayudabas a la gente necesitada, vos creabas algún entorno para poder hacer con que la gente tenga más leve todo este sufrimiento o simplemente fuiste espectador en la televisión. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre una persona joven y una persona que no es joven? Acá tenemos a Mónica Rangel, que es joven, porque ella transmite, porque ella continúa luchando y continúa con esta paz interior, sabiendo que su misión es dar y no tanto recibir. Y esto es realmente lo que hace un joven. El joven es aquel que está en este mundo para poder dar, para poder cambiar, inspirar y realmente dar de su tiempo y dar de sus ideas. Y no solo estar pensando en uno mismo. Y cuanto más das, más vas a sentir que tenés para dar. Es como una madre que cuanto más leche da, más leche tiene. Entonces es algo realmente muy mágico. Así que quería, de mi parte, Mónica, no sé si querés agradecer, o no agradecer, sino de alguna manera transmitir algún concepto más. Y yo quería agradecer a Cecilia por poder generar todo este espacio. Bueno, yo por un lado quiero desearles que terminen esta Pegiyá, que les haya sido realmente útil y
y creo que todos ustedes jóvenes van a ser jóvenes protectores, jóvenes responsables y comprometidos. Y les deseo mucha suerte y buena vida. Muy bien, Mónica. Cecilia. Yo agradecer nuevamente la invitación al museo, agradecer nuevamente a Mónica por siempre ser tan buen representante del museo, contando su historia. Tenemos justamente ese privilegio por aprender tanto de ella como con sus reflexiones, y que solamente decir que en realidad todos los cambios empiezan por uno. Así que desde lo chiquito que hagamos todos los días, eso va a ser un gran cambio para tener una sociedad mejor. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos los jóvenes que están en esta Pedishá haciéndola parte de la historia del pueblo judío como algo realmente completamente distinto, que tantos y tantos jóvenes de toda parte del mundo podamos estar realmente reunidos, aprovechando la crisis, uno va creciendo. Así que dentro de lo que es continuidad, invito a todos a las 21:30, tenemos un poquito de tiempo para comer algo, 21:30 estamos para Virtual Connection, vamos a reconectarnos y vamos a charlar entre nosotros y vamos a conocernos y vamos que los jóvenes realmente puedan encontrar amigos y a lo mejor algo más también. Así que chicos, 21:30, nos vemos todos en Virtual Connection. Vayan a la aplicación y ahí está el link. Muchas gracias, Mónica. Bendiciones, salud, éxito, najes, más nietos, más bisnietos, más tataranietos. Y nos vemos todos en Jerusalén con Mashiach. Muchas gracias. Gracias.